Buenas tardes. Nuevamente nos conseguimos acá reunidos en nuestro altar familiar, dándole continuidad a la serie que iniciamos hace 2 clases anteriores, que es la armadura de Dios. Ya hablamos de la coraza de justicia y del calzado del apresto del Evangelio. El cinturón, primeramente el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del apresto del Evangelio. El día de hoy me corresponde compartirles Efesios 6:16, donde nos habla acerca del escudo de la fe. En Nueva Traducción Viviente dice: además de todo eso, levantad el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Hasta ahora la descripción que hace el apóstol Pablo de la armadura se ha limitado solo a los accesorios, ¿verdad? Cinturón, armadura y calzado, ¿verdad? Que utilizamos. Nos colocamos el cinturón, la coraza y el calzado, y ellos se sostienen básicamente por sí mismos. Pero en el caso del escudo es diferente, o sea, es algo diferente, porque Pablo nos dice allí en Efesios 6:16 que el escudo es algo que nosotros debemos sostener y levantar. O sea, el escudo de la fe, su protección va a depender de cuán arriba nosotros lo tengamos y cuán fuerte nos esforcemos para mantenerlo firme. O sea, depende de nosotros. En este caso, la fe. El escudo es algo que nosotros debemos sostener y levantar y esforzarnos firmemente de mantenerlo arriba y usarlo. Con el escudo de la fe podemos apagar las flechas encendidas que arroja el enemigo, ¿verdad? En la aljaba del diablo, hay toda clase de proyectiles ardientes: tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, enfermedades, aflicciones, depresión y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la aljaba? La aljaba es el bolso que utilizan los lanceros para sacar las flechas. O sea, generalmente es en forma de triángulo. Entonces, el escudo de la fe detiene las flechas encendidas que arroja Satanás. Estas flechas son esto que acabo de nombrar: enfermedad, escasez, duda, persecución, hambre. Todas esas son flechas que arroja Satanás, generalmente en forma de pensamientos que debilitan nuestra fe, que debilitan nuestra firmeza en Cristo. Vamos a leer ahorita Daniel 3. Allí podemos leer la historia o el testimonio de 3 personajes, ¿verdad?, bien importantes, que son Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron rescatados del horno de fuego. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Si quiere lo podemos ir dividiendo. Daniel 3. Empiezo yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros
consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, continúa en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Leo, sigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. ¿Vieron allí ese contexto tan poderoso? Eso se llama tener convicción, tener fe. Y lo más impresionante es que ellos, estos tres judíos, el rey Nabucodonosor los había puesto a cargo de la provincia de Babilonia. O sea, no eran ningunos loquitos, no eran ningunos integrantes del pueblo comunes y corrientes. Eran unas personas que estaban en autoridad dentro del gabinete del rey. Y con todo y ellos, no temieron dejar sus puestos de autoridad, sino que estaban firmes en su convicción de creerle a Dios. En este caso, el enemigo representa el rey, pues. El rey es el que representa aquí la cara del enemigo. Y el proyectil era ese: negar su fe, rendirle tributo a un Dios con D pequeña, que no era el Dios con D mayúscula al cual ellos le servían. Y fíjense esa afirmación: he aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense esa afirmación de fe. Y si no nos libras, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben el fin de la historia? Vamos a continuar leyendo. Para los que no la conozcan, continuamos leyendo. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. 28, 29 y 30. Déjalo hasta allí. Fíjense lo que sucedió a raíz de la firmeza de convicción que tenían estos 3 personajes. Y lo que sucedió con las personas que prepararon el horno de fuego. O sea, inmediatamente quedaron achicharrados ahí preparando el fuego para meter e inmediatamente cuando a ellos los arrojaron al horno de fuego, apareció el Hijo de Dios para salvarlos de este supuesto castigo. Entonces continúa, y adicional a esto sucedió que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, ¿qué nos dice esta historia tan poderosa? Que tener fe en Dios es tener confianza en Él. Es creer que todo obra para bien. Y todo acá en este testimonio obra para bien, porque fíjense que apareció inmediatamente el ángel de Dios para guardarlos de este castigo. En segundo lugar, el rey Nabucodonosor, que estaba considerado como un malvado, terminó glorificando a Dios por este milagro. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo alimentamos nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener una fe como la de Sadrach, Mesach y Abednego? A veces en la vida nos suceden cosas más diminutas que estas y es puesto a prueba nuestra convicción en el Señor
y nos sentimos avergonzados de confiar en Dios durante esa prueba y renunciamos. Y imagínate que te amenacen, o sea, que tú seas parte del gabinete de un rey y que tú igual mantengas tu convicción de que tu Dios es el Dios de la D mayúscula y no esos dioses de estatuas ni ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces en la vida no es probada nuestra convicción de una manera más pequeñita? Y nosotros nos sentimos avergonzados de mostrar la fe. Mira, yo sí creo en Jesucristo, creo en su poder, creo en su sanidad, creo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alimentar nuestra fe para que llegue a ser como la de Sadrach, Mesach y Abednego? Hay un testimonio de una muchacha que ella se congregaba en el mismo grupo de amistades del mío. Y los hijos de ella estudiaban en la Consolación. Y a ellos los estaban poniendo o sea, colocaron o había como una especie de una fiesta de ídolos. O sea, colocaron una estatua, si no me equivoco, de Don Bosco, de un dios de ellos, en el medio del patio del colegio, y los estaban poniendo todos los niños a arrodillarse. Y los dos hijos de mi amiga no se arrodillaron. Y ellos le confrontaron a la maestra y le dijeron que ellos no se iban a arrodillar delante de eso, porque eso era un yeso y al Dios que ellos adoraban era el Dios del cielo. Y eso fue Sí. O sea, eso levantó a los maestros y a la directora y le llamaron al representante y los iban a expulsar. O sea, mi amiga lo que dijo fue que ella no podía hacer nada porque esa era la convicción de sus hijos y eso fue lo que se le inculcó Allí está reflejado y perfectamente. ellos entonces y son dos niños, mira, o sea, consagrados y te hablan con una sabiduría y son dos niños. Y todo el colegio arrodillado enfrente de la estatua y ellos no. Y Así escuché yo también de una muchacha, pero ella es parte de las maestras y tenía una situación porque ella colocaba en su estado cosas glorificando a Jesucristo y una de las representantes la acusó con la coordinadora y ella tuvo una situación bastante tensa. De hecho nos pidió apoyo en oración porque era muy incómodo. Ella amaba su trabajo y cónchale, era difícil, pues. Entonces oramos y ella dijo, es que yo no estoy haciendo nada, o sea, mantuvo su convicción. Yo no estoy haciendo nada en contra y yo sí soy cristiana, pero ese testimonio que tú estás compartiendo de los niños está muy relacionado con eso, porque y más los niños, son más vulnerables a caer en complacer al grupo, al mundo, pues. Entonces ellos dirían, bueno, me van a ver raro, no, o sea, no hay más, a ellos se les hace más difícil, pues, porque después los amiguitos me pueden chalequear porque soy cristiano y porque no me arrodillé, pero eso es tener convicción. La muchacha contaba que la maestra tenía como temor porque la directora le llamaba la atención a ella como maestra, pues por no obligarlos a ellos, y los niños se levantaron en contra de la maestra. ¿Y cuántos no habrá así? Que independientemente de que sean cristianos o no, no están de acuerdo con adorar o rendirse delante de una estatua, pero como te digo, pues por el mismo sistema se arrodillan, bueno, porque si no me van a botar del colegio. Entonces ellos son ejemplo, pues. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestra fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para alimentar nuestra fe tenemos que oír la palabra de Dios. Porque lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos cada tarde o cada noche a través de este altar familiar, es oír palabra de Dios. Independientemente del tema que se esté tratando, siempre aumentan nuestra fe, la alimentan, la fortalecen y le despiertan a uno como esa hambre de seguir conociendo. Por lo menos hay personas que a lo mejor no conocerán de esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego rescatados del horno de fuego. Y el escucharla, pues eso, cónchale, yo no sabía que en la Biblia había eso. Déjame ver qué otras historias hay
que me alimenten la fe. Entonces lo primero que tenemos que hacer para aumentar nuestra fe, para alimentar nuestra fe, es tener contacto con la palabra de Dios. Bien sea leerla, escucharla, básicamente eso. Vamos a Lucas 8. La flecha favorita de Satanás es la duda. Entonces, la flecha favorita de Satanás para los cristianos son aquellas que tienen el objetivo de destruir su fe. Vamos a leer allí en Lucas 8, 40 al 50. ¿Quién lo tenga? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ningún había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Allí vemos dos escenarios. La fe de la mujer que tocó el manto de Jesús, porque ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y tanta fue la fe de ella que aún así Jesús sintió el poder que salió y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el caso de Jairo, él le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. No temas. No temas. Una pregunta, no entiendo lo de que salió poder de él, ¿no? Es algo que cada vez que leo este versículo nunca logro comprender. ¿Cómo es que sale poder de él? El poder sanador. Se dice que el cuerpo está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El alma es la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones. En el espíritu está la vida. En el espíritu está la persona. Y en el cuerpo se manifiesta. Se dice que el alma es un cúmulo de energía. Dios es energía, es fuerza, es poder, es espíritu. Entonces, cuando Dios irradia de esto, es lo que uno llama su gloria. Ahí vienen los milagros de sanidades, transformaciones, creatividad. Pero cuando una persona está llena del Señor, está llena del Espíritu Santo, irradia de esta fuerza, de este poder. Entonces, la fe de la mujer era tanta y su enfoque en la sanidad era tal que ella misma decía: si yo solo toco el manto, yo sé que voy a ser sana, porque Él es un sanador. Es decir,
que la fuerza que irradiaba a Jesucristo era tal que la mujer podía percibirlo. Y por eso cuando ella toca, Jesús siente, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, nosotros percibimos esa fuerza. Es algo, es como un manto que está alrededor de Algo uno. como que se activa, pues, Exacto. con la fe de Como la un reflejo. persona. Como O sea, un se reflejo. activa algo en ti que dice, ya va, o sea, esta persona tiene algo que su fe. Exacto. Y en lo que ella tocó, Jesús, como él tiene dominio de esa fuerza, él puede sentir cuando la fuerza sale. Lo que pasa es que cuando uno ora o uno anda en sanidad con poder en el Espíritu, tenemos la capacidad de, a su antojo o con dominio, decir si uno puede sanar o no tocando. Eso lo manejas tú, la cantidad de energía que vas a dejar o de sanidad. Pero en ese caso él se alarma porque cuando la señora toca, sustrae, y es sin voluntad de él, pues. O sea, no era algo que él lo estaba propiciando. ¿Sí me explico? No era algo que él lo estaba dando, sino que como decís, se lo arrancaron, pues. Como que te arranquen un cabello a ti. Entonces dices, ay, ¿quién me jaló el cabello? ¿Sí me explico? Una sensación similar, porque es energía que manda. Exactamente. Ahora, con respecto a Jairo, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, a robarle la fe. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Yo me imagino que cuando Jairo escucha eso le entra cierta duda, cierto temor. Y si Jesús le dijo, no temas, cree solamente, es porque él percibió el temor en Jairo. Y el temor es duda. Cuando uno teme, duda, falta de fe. ¿Verdad? Entonces, decimos que debemos, dice la palabra de Dios, que debemos mantener el escudo de la fe, levantar el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Una de las flechas favoritas, ¿verdad?, de Satanás para atacar a los cristianos es la duda. Vamos a leer en Lucas 1:18, allí mismo, pero el capítulo 1, Lucas 1:18. O sea, ahí pudo haber tenido Jairo una sensación pudo haber sentido derrumbarse. Claro, Ver, o sea, perdió esperanza. me di este viaje ya para qué, si mi hija. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Cuando tenemos duda, la palabra de Dios inmediatamente arresta esos dardos, o sea, actúa como un escudo, porque fíjate que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Pero fíjate que el escudo, dice el escudo de la fe. El escudo La de fe es creer, y ve que le dice no temas, cree, o sea, ten fe, y será. Cree y será. Es por eso que uno debe activar, o sea, como dices tú, pues se activa solo, pues involuntariamente, el escudo al momento de uno tener esa fe activa. Ajá. Valga la Alguien que lea Lucas 1:18 y Mateo 14:28 y 29. Vamos a ver allí dos ejemplos de Mateo cuando 14. dudamos, de duda. Yo leo Lucas. Ajá, Lucas 1:18. Mateo 14. Mateo 14:28 y 29. Leo. Ujú. Con permiso. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué concederé esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 1:18. Conocemos el contexto de este versículo, que es cuando el ángel se le aparece el ángel Gabriel, si no me equivoco, a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan, de su hijo. Y el ángel le dice varias cosas de su hijo, de cómo va a nacer, y con todo y esto le dice, ¿cómo yo voy a conocer esto? Si yo soy viejo, mi mujer es estéril y aparte también es de edad avanzada. Ya, claro. Zacarías representa a todas aquellas personas que dudan de la existencia y las promesas de Dios. Ahora en Del Mateo poder de Dios. y del poder de Manifiesto Dios. aquí entre nosotros. Mateo 14:28-29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro representa a todas aquellas personas que aún cuando han creído en Dios, en cierto momento de su vida, dudan de su existencia y de sus promesas. Uno duda rotundamente de la existencia de las promesas de Dios y el otro duda aún cuando ha visto manifiesto el poder de Dios. Eso pasa cuando bajamos el escudo de la fe y esa flecha pasa, la flecha de la duda. Eso de Pedro que dice está en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Exacto. Tuvo miedo. Tuvo O miedo. dudó. Miedo, porque el miedo, la duda te lleva a tener Duda. temor. Sí, porque Jesús cuando Porque lo salva él le dice, dice, ¿por qué dudaste, hombre Hombre de poca fe? de poca fe. O sea, la duda es el Allí enemigo mismo número uno de la fe. Allí mismo en Lucas 1 le dice, donde le dicen a María, la madre de Jesús, y bienaventuradas, ¿lo tienes ahí? Bienaventurada serás porque creíste, ¿cómo dice? Bendita tú entre las mujeres y bendito No. el fruto. ¿No? Bienaventurada, Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. bienaventurada, ahí podemos decir, bienaventurado el que creyó, El que creyó. porque cuando creemos se cumple lo que Dios ha dicho para nosotros. Y Dios dice muchas cosas a través de su palabra, Poderosas palabras. que si no dudamos y creemos, se cumple pues. Entonces, debemos estar atentos porque los dardos, generalmente, son pensamientos malignos que nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Somos tentados a vivir fuera de la voluntad de Dios. Somos tentados a pecar. Somos tentados a dudar de Dios. Todo el tiempo estamos siendo tentados a dudar de Dios. ¿Y será que sí lo va a hacer? Pero es que me está pasando esto, pero es que esto, pero siempre hay una duda por allí acechándonos, pues. Porque las dudas vienen con el objetivo claro de destruir la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nos debilitamos, sin fe el enemigo hace añicos con nosotros. Entonces, ¿por qué se asocia el escudo con la fe? Leímos en Daniel 3, 17, 18 cuando ellos hicieron la declaración después de que Dios los iba a librar de eso, de que ellos no iban a servir a ningún otro Dios que no fue el Dios Altísimo, y que si aún así ellos morían, igualito no iban a rendirse, o sea, no iban a sucumbir a los deseos del rey, pues, porque ellos tenían la convicción firme de en quién confiaban y en quién creían. Yo pienso eso, que el escudo, el escudo te permite, aparte de ser un cobertor, un protector, algo que te protege, eso te permite a ti afianzarte en el lugar donde estás, porque sabes que estás protegido, sabes que el escudo es el que va a recibir los golpes. Claro, eso no te va a dar un confort de comodidad que te vas a acostar ahí, broma, porque el escudo es el que va a impedir, porque todo escudo tiene un tiempo de fortaleza. Pero ¿qué permite el escudo? Que en el momento del ataque tú te afiances, tú resistas el tiempo suficiente como para después tú tomar el impulso, la fuerza y ir tú al ataque. Porque lo que dice allí Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se mantuvieron firmes en su posición. Y al tener fe, ya la fe de por sí es tu cobertura. Es lo que va a impedir que el enemigo pueda tocarte. Exacto. Porque te afianzas en eso, tienes la seguridad. Y eso es lo que te da un escudo, seguridad. ¿Por qué se asocia el escudo con la fe?
lo leemos allí, cuando Satanás, volviéndose en Nabucodonosor, en la figura de Nabucodonosor, atacó los valores y creencias de Sadrat, Mesach y Abednego, ellos, por su fe, fueron capaces de enfrentar firme e inquebrantablemente la situación, por la fe. Un escudo desvía los ataques. Efesios 6:16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Un escudo desvía los ataques. Un escudo defiende. Pero Mateo eso, 14, 28, 31. eso es interesante porque 14. O sea, el escudo apaga los dardos de fuego del enemigo. sí, pero eso es lo majestuoso de eso, lo maravilloso, porque el enemigo te va a atacar desde muchos ángulos, desde muchos sitios. En ese caso fue Nabucodonosor. En el caso de Jairo fue una palabra a través de su siervo. Exacto. Por eso lo vemos en Mateo 14, 28, 31. Vamos a ubicar, uno que ubique Mateo 14, 28, 31 y Mateo 4, del 10 al 11. Mateo 28. 28. Mateo 4. Mateo 14, ¿no? 14. 28 a 31. Que es lo que leímos ahorita de Jairo y... Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No, ahí el ataque directo fue a través de la tempestad, de la naturaleza misma. O sea, corrobora lo que estoy diciendo. O sea, el enemigo te va a atacar desde diferentes ángulos y con diferentes instrumentos. Uno fue a través de una persona, atacó tus valores. Otro simplemente te desboronó tu esperanza. No, ya no molestes al maestro, está muerta. Él va a venir contra tu firmeza, a derribar tu firmeza, tu fe, pues, en este caso. Y la otra aquí es el mar embravecido, es la tempestad, que en este caso se puede traducir en tus problemas, situaciones económicas, el bullying en el colegio, puede ser en tu trabajo tu jefe. O sea, puede venir por situaciones que no te está rindiendo la comida, no te está llegando el dinero. O sea, pueden ser muchas maneras de que pueda traducirse o tipificarse esa tempestad. Y va a venir contra ti duro. Y es ahí donde uno debe armarse de valor. Por eso es que Jesucristo le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si ya tenías dominio del asunto, ya estabas caminando sobre ella en fe. Pero al venir la duda, se puede decir que esa es la grieta del escudo. Por eso es que dice que el escudo es la primera línea de defensa. Llevándolo al plano de la guerra, de en aquel tiempo, cuando los soldados romanos, los primeros que iban adelante eran soldados que llevaban el escudo. Los escuderos. Exacto, los escuderos. Entonces el escudo es la primera línea de defensa. Si Pedro al bajar de la barca, con todo y que Jesús le dijo, sí soy, ven, él salió pero bajo el escudo. Y al bajar el escudo, se hundió. Entonces, exacto, él salió con el Pero la escudo. dura. Él salió con el escudo. pero Eres tú, sí. lo bajó a mitad de camino. Pero a mitad de camino lo aflojó. Mateo 4, Mateo 10, 4. 11. 10 y 11. Un escudo puede incapacitar. Mateo 4, 10, 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces les dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Él allí contraatacó con la palabra, vete, Satanás, porque escrito está,
esto. Y así mismo opera para nosotros. Cuando nosotros alimentamos la fe con la palabra, el Espíritu Santo, en lo que viene un ataque, tú repeles con palabra. Entonces, ¿cómo puedo usar el escudo? Efesios 4, 11, 16. Uno que busque Efesios 4 y otro Juan 11. Voy a compartirles acá dos maneras de ejercitar la fe. Número 1 es la unidad. Un tema del cual compartimos hace 2 noches, si no me equivoco. Se habló de la unidad, de lo importante que era estar unánimes, de lo importante que era estar unidos. ¿Quién lee Efesios 4, 11, 16? Yo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Perfecto. Allí habla de la unidad, de nosotros como cuerpo de Cristo, con Como el un Espíritu escudo. Santo, como un escudo, exacto. Como un grupo o una primera línea, como dijiste ahorita. Eso es lo que iba a comentar, porque cuando tocaron el tema de los escuderos, cuando una persona está en la que va a la batalla, obviamente tiene que tener escuderos alrededor, ¿no? Esas son las personas que interceden y oran por esa persona para que la persona salga victoriosa en esa batalla. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un matrimonio. Normalmente en el matrimonio la cabeza es Cristo, pero luego está el esposo. Entonces, el esposo normalmente es el que da la cara por el matrimonio o por la familia. Viene siendo como el guerrero. Y el escudero en este caso viene siendo que el esposo. La esposa. Y si hay otras personas dentro del ministerio, pues tiene escuderos también. Sí. Otra manera de usar el escudo es ejercitando nuestra fe. Allí en Juan 11, 39 y 40 vemos cuando la resurrección de Lázaro, cuando él tiene el encuentro con María y Marta, que él les dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, o sea, debes ejercitar tu fe para ver la gloria de Dios. Cree, para que veas la gloria de Dios. Entonces nuestro Señor nos manda a que tengamos confianza en Él y nos advierte a no afanarnos. El afán también debilita la fe. Se los voy a dejar para que lo lean en casa. Mateo 6, 26 al 34, el afán y la ansiedad. Cuando Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque acá en esta escritura de Mateo 6, allí vemos varios escenarios que nos ponen, o sea, nos hacen caer en mucho afán y ansiedad, que es que voy a comer, que voy a vestir, que voy a beber, y más en estos tiempos, pues. Entonces Él nos manda a que, o sea, es un mandato, a que confiemos en Él, y nos advierte a no afanarnos, pues. La fe te hace valiente, la incredulidad te hace cobarde, y sabemos que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, lo dice Apocalipsis 28, búsquenlo allí como tarea. Apocalipsis. Apocalipsis 28, que los cobardes... No. Pero capítulo. 28. Apocalipsis, lo leímos hace unas clases. Será atrás. 18. Apocalipsis 21, 8, pero 21. Apocalipsis 21, 8. 21. La incredulidad te hace cobarde, y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21. Y ya para concluir, Salmos 33, 20.
Saben, me van a disculpar lo que voy a decir y no es porque sea comiqueado, pero hay una comiquita de los Vengadores donde el escudo del Capitán América se había roto o se había extraviado o algo así, y Iron Man le dice: te voy a regalar un escudo, pero no es cualquier escudo, le da un brazalete y le dice: dependiendo de cuánto sea tu poder de voluntad, el escudo va a ser más grande todavía. O sea, el escudo va dependiendo de la voluntad que tengas. Y él, en las batallas, el escudo siempre se hace inmenso por la magnitud de la voluntad que él tenía. Y yo siempre lo he visto así, cuando me hablan respecto a la fe, es como un escudo que va creciendo de acuerdo a cuando sea tu convicción en ella. Y bueno, eso. No sé si no tenga que ver el tema, pero no está porque sea excelente, comiqueado. excelente contexto ese, gracias. Sea comiqueado. No, es así, mejor, No, porque es mejor que- ilustración, porque exacto, la fe porque- va a ir creciendo y se va a ir haciendo más fuerte y grande en la medida en que tú como lo decía al principio, la vayas fortaleciendo, pues, la vayas ejercitando. El Salmo 33:20: nuestra alma espera en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Nuestra fe está basada en las promesas de Dios. Pero si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo vamos a saber qué nos promete? Y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber cuáles son esas promesas? Entonces la fe viene por el oír, y el oír o leer la palabra de Dios. Entonces, pregunta para reflexionar: ¿cuán familiarizados estamos con estas promesas? ¿Sabe usted qué es lo que Dios le ha prometido? Entonces, se los dejo para que meditemos en esto, tomemos la iniciativa, la voluntad de escudriñar la palabra, conocer a nuestro Señor a través de ella, y verán que tiene grandes promesas para nosotros y que bueno, tiene toda la intención y todas las ganas de cumplirla, pero Él nos dice que creamos, que si creemos veremos la gloria de Dios. Esto es todo por el día de hoy. Esperamos que sea una palabra de bendición para sus vidas como lo ha sido para las nuestras, y bueno, nos encontramos en los próximos días si Dios quiere. Amén. Amén.